Amigos y amigas, continuamos con mucho más de sus buenas noches a través de vertvnoticias.com y es el momento de la entrevista. Hoy, mis queridos, recibimos aquí en Buenas noches al diputado a la Asamblea Nacional por Proyecto Venezuela, Carlos Berrizbeitia. Bienvenido, diputado, por fin. No, estamos aquí, buenas noches. Muchas gracias. Digo por fin, porque ayer No lo esperábamos. Ayer lo estábamos esperando, pero él mismo nos llamó para decirnos que por el Sí. tema de la sesión, pues usted no podía estar aquí, tiene que estar allá. Claro. Pero no una sesión de espiritismo. No, parece. bueno, a veces parece. Parece una sesión de espiritismo. Si no en la asamblea, pues no podía estar aquí. Bueno, Rola nos acompaña porque... Hay muchos temas hay que hablar con el diputado Berrizbeitia, Hay el hombre que lleva el mucho tema. control de los gastos de la Chicos, dilapidando el erario público. ¿Cuánto fue que se gastaron ahí en la comidita allá en Nueva York? Bueno, nos quedamos cortos. Hablamos de $2,5 millones sin meter la paginita del New York Times. $150,000 cuesta la painita. Sí. Mala comisión para que llevo la platica para allá. Mira. Pero bueno, queremos empezar por lo de anoche. Anoche hubo sesión, o el tema que le pusieron, por cierto, de último punto, para que se quedaran toditos, del comité de postulaciones. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió allí con el comité de postulaciones? Bueno, lo que realmente ocurrió es que lamentablemente la Asamblea Nacional, que es un espacio de diálogo político por el país, no existe. Por cierto, la palabra diálogo está mucho de moda, ¿no? Es la que utilizamos muchos de los, o la mayoría de la oposición, y ellos utilizan revolución. Son las dos palabras más utilizadas en los últimos 6 meses. No hay revolución, porque no existe, y tampoco hay diálogo. Y no hay diálogo, yo anoche en mis palabras se lo dije a Diosdado Cabello, porque sentarse con este gobierno es como sentarse a jugar una partida de póker con las cartas marcadas. Entonces, anoche él trató de decir que en la bancada de la oposición lo que queríamos era que nos estamos repartiendo cargos entre... Las cuotas ahí. Sí, las cuotas, que si un magistrado Ustedes para ti. obedecían a listas que hacía otra gente. Sí, además. sí. Entonces yo tuve que decirle que si eso era verdad, que dijera los nombres de quienes se habían reunido con él para pedirle cargos o para pedirles esto, ¿no? Lo emplacé a decirle eso. Por supuesto, no, lo único que sabe hacer es insultar, no dijo nombre, pero sí dijo algo aquí que está pendiente. Dijo que ellos iban a hacer lo que siempre han hecho: violar la Constitución, atropellar la Constitución y atropellar al pueblo. Pero también le dijimos que pudiera poner al que quisiera en el tribunal, al magistrado que quisiera, al rector que quisiera, porque ya el pueblo venezolano sabía, ¿no?, que esto iba de retroceso. También le dijimos que no buscara conspiradores en ningún lado, pues este es un gobierno que está cayendo solo. Así es. Y se está cayendo solo porque no hay ninguna variable que controlen, ni en la economía, ni en la política, ni en la sociedad. Así que eso fue lo que pasó. Ellos se acostumbraron a tener las instituciones a manos de ellos como herramientas políticas de su partido y van a seguir en esa línea. Pero mire, diputado, ¿no tienen ellos las 2/3 partes necesarias para lograr imponer su lista para este comité, que a su vez será el encargado de presentar los nombres que serán sometidos posteriormente a la plenaria para la escogencia de quienes van a ocupar estos cargos en el Poder Electoral y en el Tribunal Supremo de Justicia? No, en el Tribunal, sí. En el Poder Electoral, sí. ¿ok? En este caso, a mí me parece muy interesante retomar por qué es importante que eso se haga, por qué para el país es fundamental que haya ese nombramiento y por qué al gobierno le conviene. Porque además hay unas trampas, a veces la ley pone la norma, pero pone la trampa también, que si esto se retrasa, pues es el TSJ el que va a decidir al final. Entonces la mora parlamentaria, gracias, es conveniente para ellos en este momento. Bueno, porque la única forma que tuvieran las 2/3 partes, y para eso necesitan 9 votos que no los tienen, para elegir los rectores. Los que están ofreciendo cargos para llegar a un acuerdo con la oposición son ellos. Ellos quieren seguir teniendo la mayoría del CNE. ¿Qué decimos los venezolanos? La mayoría de los venezolanos honestos y demócratas. Que ahí no tiene que repartirse nada, sino que tiene que cumplirse la Constitución y que vayan hombres y mujeres honestos que sobran en el país al poder electoral. Entonces, la mora hace que ellos tengan menos costo político, entre comillas, y van a decir que fuimos nosotros los que queríamos entorpecer
que no hubiese el Consejo Nacional Electoral. Pero eso es imposible que la gente lo vaya a Pero es que entender. ceder ante algo así, diputado, es entregar el país. Pero bueno, es que no hay otra forma Claro. de... Ahora, no podemos tampoco... nosotros estamos descubriendo la pólvora con estos señores, ¿no? Estos señores se están aferrando al poder más aún porque saben que van de salida. Sí, por la vía del control Claro, institucional. entonces quieren tratar de seguir estrangulando las instituciones en contra de una sociedad que ya está buscando, y yo lo digo con mucha responsabilidad, aquí ya empezó la transición. Sí, la transición muy interesante democrática eso. a la salida. Pero yo quisiera retomar y me diera sus reflexiones con relación a lo que usted comentaba de la actitud del diputado Diosdado Cabello, porque hay gente que dice, bueno, es que vamos a conversar, porque Diosdado Cabello pues nos ha dicho que vamos a ponernos de acuerdo, y se encuentra con este panorama donde esa cosa militarosa, autoritaria, que me quiero acabar con ustedes porque ustedes son apátridas, ustedes son se impone finalmente en lo que debe ser el Parlamento, cuyo, pues ahí está, parlamentar, ponerse de acuerdo, nunca, y entonces ocurre que empiezan las triquiñuelas, los insultos, y que, bueno, finalmente, chicos, si no te gusta, te vas, que eso me lo va a hacer el Tribunal Supremo, que también es una institución mía. Las reflexiones sobre el tema del diálogo frente a este tipo de personajes, Bueno, mira, frente a este tipo de políticos, de demócratas. Sí, claro, tú le preguntas a cualquier ser humano si está de acuerdo con el diálogo y te va a decir que sí. La posición de nosotros, yo tengo que decirle con mucha responsabilidad del Proyecto Venezuela ya, es que nosotros no podemos dialogar con el verdugo sin que haya condiciones. Es decir, es imposible ir a sentarse con estos señores a dialogar sin que haya condiciones previas y que haya una respuesta de ellos para de verdad creer en ellos. Mientras empezó aquel diálogo en la cual no estábamos de acuerdo nosotros en Miraflores porque no había condiciones, destituyeron a Enzo Escarano, destituyeron a Daniel Ceballos, destituyeron a María Corina, persiguieron a Enrique Sala Romer con una orden de captura. En este momento están atrás de Antonio Ledesma, venezolana de televisión, todos los días con una campaña contra Enrique Capriles, ¿no? Entonces, cuando tú ves un gobierno o un régimen en esa actitud, ¿cómo tú le vas a decir, vamos a sentarnos porque yo creo en ti? Bueno, vamos a sentarnos con condiciones. Y desde aquí en adelante vamos a imponerlo más nuestra tesis. Ahorita sería, bueno, criminal en sentarse con el gobierno sin condiciones, porque ahora necesitan parte de la oposición para oxigenar y para compartir las culpas de una dramática situación económica que está en el país. Entonces vamos a empezar a respetarnos, y respetarnos significa que estos señores, para dialogar con ellos, tienen que haber unas condiciones y tienen que darle muestra no a la oposición, sino al país, que de verdad quieren dialogar para salir, y la voluntad pues para salir de esto. Antes de pasar al tema de las cuentas que lo trajo a nosotros hoy, yo quisiera pedirle también reforzar ese punto de las condiciones, porque, mire, diputado, la gente es bien delicada cuando uno solamente nombra la palabra o retuitea algo en Twitter del diálogo y la gente empieza, no queremos diálogo, no creemos en eso, no es posible que nos entreguen de esta forma, no es posible. La gente está muy sensible con ese tema. Prácticamente la palabra diálogo está erradicada de las redes sociales sin que eso, o sin que al aparecer ya era susceptibilidad. Sí, Mariana, y otra cosa, yo le he dicho a algunos compañeros que del lado del sector democrático que lo veo muy desesperado por ir a sentarse con el gobierno. Sí, la desesperación tiene que ser del gobierno. El costo de este trágico gobierno que ha llevado a Venezuela a esta destrucción, ¿okay?, amerita un gobierno, entre comillas, serio, que llame el diálogo al país. No somos nosotros los que tenemos que llamar al diálogo. Claro. Y mientras Leopoldo López esté en la cárcel, mientras Daniel Ceballos esté en la cárcel, mientras Enzo Escarano esté en la cárcel, mientras estén persiguiendo a líderes como Antonio Ledesma, como Enrique Sala Romer, como a estudiantes que todavía tienen que presentarse y otros que siguen detenidos, pues no nos vamos a sentar con el gobierno porque tienen que dar muestra de que de verdad, porque ya hubo un error. ¿Qué se ganó con el diálogo anterior? Absolutamente nada, sino oxigenarlo ante la comunidad internacional, y ahora lo que quieren es sentarse con la oposición para oxigenarse en una grave crisis económica que el costo político es de ellos. Para no diluirla responsabilidad. Diputado, quisiera sus comentarios con relación a la actividad que está promoviendo Voluntad Popular, recogiendo firmas para una Asamblea Nacional Constituyente, y la reacción a través de un comunicado del CNE diciendo que eso es ilegal. Bueno, primero creo que el CNE no puede decir que la voluntad de un pueblo que quiera firmar un instrumento que está en la Constitución es ilegal.
voluntad popular, como cualquier venezolano tiene el derecho de buscar cualquier instrumento que esté en la Constitución. Y yo creo que eso es un instrumento que está, y quien lo va a decidir es el pueblo, Ronald. Porque eso es otra cosa, la salida de Venezuela no va a estar en manos ni de una individualidad, ni ningún cogollo, ningún partido político, olvidémonos de eso. El pueblo venezolano, todo va a lograr la salida de este desastre. Si es la constituyente, bienvenida. Si es pedirle la renuncia, bienvenida. Si son las parlamentarias, bienvenida. Si es el artículo 350 que está en la Constitución, bienvenido. Pero nadie, además no se puede criticar. El CNE lo que está es poniendo una traba a una actividad que está en la Constitución y que es el pueblo el que tiene que decidir si quiere o no. No es el CNE. Entonces nosotros debemos esto estar bien claro y no pelearnos entre nosotros. Porque hemos visto una discusión de hace muchas semanas y meses y cada instrumento de eso es un el Congreso Ciudadano, son todas herramientas de movilización social que al final el pueblo es el que va a escoger cuál es, ¿no? Así. Fíjense una cosa, cuando empezamos a hablar de todos estos temas, estos son todos los titulares que hemos visto toda esta semana. Pero yo siento que el gobierno siempre trata de ponernos la agenda, de ponernos a hablar de cosas. Incluso al hacerlo el anuncio del New York Times, a veces uno no termina de entender si eso lo hacen para provocar y para desviar la atención de la crisis económica que vive el país, o si en sí mismo uno tiene que sí saber que es un trapo rojo, pero a la vez investigarlo, porque es un trapo rojo que cuesta plata, ¿no? Mucha. Entonces, a ver, ¿frente a qué delitos estamos desde el punto de vista de lo que dicen las leyes en Venezuela, del uso del dinero de todos los venezolanos por parte del presidente de la República, que sí tiene derecho a viajar, tiene derecho a representar al país, pero también tiene el deber de hacerlo de una manera comedida, honesta, digna, austera, Así es. y más hablando de un gobierno que se profesa socialista y con un voto de pobreza que exigió el presidente fallecido Hugo Chávez a sus discípulos, a sus seguidores? Bueno, mira, ustedes saben que yo desde hace muchos años, porque es mi obligación como diputado controlar el Ejecutivo. Y siempre dije, bueno, vamos a controlar al mayor funcionario público, que es el que tiene que dar el ejemplo. Bueno, yo creía que el difunto presidente Chávez había sido dispendioso, que lo fue. Pero Maduro desde el abril del 2013 hasta la fecha, en su partida de viáticos y pasajes para el exterior, se ha consumido 14.375.000 dólares. Cuando tú me dices que si fue un trapo rojo, que si eso, bueno, 150.000 dólares, que dicen que parece que cuesta un poco más la página, en este momento en Venezuela, cuando a estas horas en cualquier emergencia de cualquier hospital del país Sí. está abarrotada porque no hay medicina, no hay siquiera para bajar la fiebre. Cuando tú ves que un señor que se hace llamar el presidente obrero llega a una suite presidencial y paga 10.000 dólares la noche, cuando vemos estudiantes ahorita que no le han mandado su puco de Cadivi y están dando baños, están tratando de ver cómo se rebuscan para terminar su semestre, cuando tú ves una madre de familia con un récipe médico en la mano que no consigue cómo comprarlo, cuando ves, como hemos visto, a miles de venezolanos postrados en una cama que no pueden ser operados porque no hay implemento, cuando vemos a ese padre de familia pateando las calles para buscar comida porque no tiene empleo, bueno, aquí la sanción es moral y es una inmoralidad lo que ha hecho en este momento el señor Nicolás Maduro, que debe dar un ejemplo en un país que tiene esta grave crisis, un hombre serio, un presidente que de verdad tenga sensibilidad social, lo que ha debido irse con una comitiva de 20, 25 personas, y antes de irse ha debido decretar aquí un ajuste de los gastos del gobierno. ¿Cuántos eran? Bueno, 172 personas. La primera comitiva que se fue de la avanzada eran como 75 personas. En un solo hotel alquilaron 35 habitaciones, $1.000 diarios. La factura sola de ese hotel son $550.000. Entonces, aquí hay dos Venezuelas. La Venezuela de la abundancia, del despilfarro, la que no falta nada. El derroche. Exacto, del derroche, la que representa él y su despacho. Y la Venezuela de las puertas afuera, Miraflores, de necesidades, de angustias Disculpe, diputado, y de sí, muchísimas... Tenemos un problemita porque es que aquí nos han, bueno, casi que obligado, que nosotros metamos aquí un Impuesto. personaje, un politólogo que hace una pregunta insólita. Usted ¿Cómo puede no? responderla, no la puede responderla. Adelante, politólogo. ¿Cómo está, don Carlos? Bueno, un placer de verdad para mí tenerlo acá.
Bueno, yo soy politólogo, graduado en Harvard, en Hansi y en Herbert también, pañales Herbert, usted sabe. Pero quería comentarle algo muy importante. Mucha gente piensa que estoy loco, pero realmente yo no soy loco. Yo lo que soy es planetario. Y quería que usted me dijera, francamente, ¿qué ha venido pasando con el partido que usted representa, obviamente del Sol? Porque hemos visto a través de los años, ¿verdad?, que se ha quedado como atrás. No sabemos por qué razón, ¿no? Pero lo hemos visto que ha estado ahí como de perfilcito, tranquilo. Por supuesto ha sacado mucho más partido. Primero Justicia, ahora Voluntad Popular, que bueno, que la gran mayoría de las personas de nuestro país está como redondee. Como más pendientes de ellos. Ahora yo quiero que usted me diga, fíjense, eso ocurre por una cosa normal, ¿no? 2 más 2 son 4. Ahora bien, si usted es de mente rápida, ¿cuántos son 7 por 43? No tienes por qué contestar. No, divídemelo entre 2. Y te digo cuánto es. Bueno, número. Pero se portó Tú demasiado me divides entre 2 la cifra y te digo cuánto es. Claro, pero es que si no le estuviera diciendo la cifra. Sí, La idea es que usted primero me diga la cifra. pero ahí tiene pero lo que pasa es que tienes ahí una Le calculadora. puedes preguntar a él, No, otras no. cuentas que tiene. Claro, otras cuentas, ¿verdad? Si tú quieres saber cuánto gasta la casona mensual en agencia de festejo, es mucho más que la Mire, diputado, multiplicación. en agencia de festejo, en pizza, Sí, señor. en relojes, Viaje para en conciertos la en el peluquería canina. en la bandería. En el extranjero. Viaje para conciertos en el extranjero. Tiene 7 perros. Sí, imagínate Además, ella no eso. tiene por qué estar allí porque esa es la receta presidencial. Así mismo, ¿eh? Mira, Jen. Son 301. ¿Cuánto es? ¿Ya multiplicaste? No, En plancha iónica, mi amor. Yo sabía. No le voy a preguntar algo que no sé. Pero tengo que contestarte lo del Sol. Sí, ¿qué pasó ¿Viste? con eso? Lo ¿Qué del pasó Sol. No, con Proyecto Venezuela? imagínate si tuviésemos tan bajo perfil que nuestro máximo líder tenía orden de captura, ¿no? Sí, es verdad. ¿ok? Es verdad. ¿Ok? Y que en política no es mucho, es más lo cuantitativo que lo cualitativo, ¿no? Yo vivo en el Latillo, Sí, en el municipio de lo que Latillo, sí te puedo y ahí decir estaba. es que la conducta de nuestra organización política y de nuestros líderes, desde los espacios que ocupamos, con los consejos municipales, Muy activo. Somos Muy no activo. solamente activos, sino lo que decimos, lo hacemos. Eso sí es y no verdad. tenemos doble discurso. Y unos ejemplos es el diálogo. Estamos en contra del diálogo. Le hemos dicho a los compañeros que quieren ir a Miraflores, los de los otros partidos, que vayan con su bandera del partido en la mano y con su nombre en el pecho. Pero que no van a ir representando a Así toda es, señor Venezuela. Carlos. Tienen además 2 Muy bien. aguerridas diputadas ya que están plenamente denunciando el tema de los containers, de Neidy los Rosal. sobreprecios. Eso es verdad, eso es Tienen verdad. un diputado joven como Julio Rivas. Julio César que- Rivas, claro. gran Julio César Rivas. De Yalit Saray. Sí, señor. Extraordinaria Por cierto que mujer. el sábado Chu convocó una marcha hacia Petare y ya salió el señor a convocar otra hacia Ya ellos Miraflores. convocaron la de ellos, Claro, la la de ellos, contramarcha. Eso siempre pasa, ¿no? Así Ahora, es. la gran diferencia es que ellos lo convocan con el dinero de los venezolanos. Así Nosotros lo convocamos con el espíritu guerrero que tienen los El venezolanos. diputado está sacando los autobuses, la franela, el sonido. Eso, más o menos. Bueno, ellos tienen Franela, un kit movilización, completo más o cajita menos. feliz. Le dan a cada quien una franela, una gorra, ¿no? Y le dan pues un viático para su Y salió alimentación. viva contento. Sí, Ajá. sí, porque él se encarga de la redistribución de todo esto. Bueno, la última, con esta evaluación le va a costar un poco más, porque la gorra ahorita vale lo que costaba todo el kit, pero eran alrededor de 150.000 bolívares, Por 150, cabeza. sí, por persona, sin meter la movilización. Es decir, que la movilización que van a hacer es el dinero también que hace falta en las emergencias de los hospitales, ¿no? Y ya la gente va hasta molesta, los de ellos mismos, porque lamentablemente saben que lo que son utilizados. Nos escriben. Y ahora, ahora es tuitean. peor, porque es que el señor Maduro no es líder ni siquiera dentro de su partido. Se dejó robar el partido por el señor Diosdado Cabello. Robado completo. Es el dueño del partido. Es el dueño de la asamblea, el militar señor Diosdado Cabello. Es dueño de Venezolana de Televisión, ¿no? Tiene influencia en muchos medios. Cuidado como estornuda Diosdado y tiembla Y Miraflores. además el entorno cercano del difunto presidente Chávez, gente como Giordani, Sí. ha hecho fila Sí, aparte. es ya que, hizo sí, pues es que evidente su Maduro crítica. está secuestrado porque él tiene que su poder
tiene que compartirlo con los Chávez, con los hijos de Chávez, es la herencia, y tiene que compartirlo con el señor Diosdado Cabello, ¿no? Y cuando tú ves que en la casona quien vive son las hijas de Chávez, te das cuenta entonces que el poder en Venezuela es un reparto de botín, es un reparto entre familias y entre poderes, y no es una revolución como que han querido venderla para el desarrollo de la sociedad venezolana. Diputado, muchísimas gracias. No, gracias a ti. No, ya viene Kiko Bautista que sigue la entrevista sí. con el diputado Carlos. Gracias, pues. Gracias, Carlos. A ustedes.